Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación desarrollaremos la unidad 2, tarea 3, evaluar fuentes de contaminación, correspondiente al curso de caracterización de contaminantes atmosféricos. Mi nombre es Johan Enrique Sousa Clavijo, código 6.538.264, presentado al tutor Elmer Ricardo Cortés Peña, Universidad Nacional Abierta de Estancia, mayo 2017. Para esta actividad me corresponde exponer la resolución 610 de 2010 del 24 de marzo, por lo cual se modifica la resolución 601 del 4 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A continuación desarrollaremos los puntos del cual nos habla la norma frente al tema de calidad del aire. En el artículo 1, el cual modifica el anexo 1 de la resolución 601 de 2006, nos habla básicamente de algunos términos que debemos tener en cuenta, un glosario que debemos tener en cuenta para la solución de esta norma, o para identificar básicamente cuáles son los términos que vamos a trabajar durante el desarrollo de esta actividad. Y nos habla, por ejemplo, del aire. El aire, el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno y 77% de nitrógeno. También nos habla de lo que es la atmósfera, la cual es la capa gaseosa que rodea la Tierra. También dentro de este artículo nos habla del monóxido de carbono o CO, el cual pues tenemos claro que es uno de los contaminantes o gas inflamable, incoloro e insípido que se produce por la combustión de combustibles fósiles. También tenemos que tener en cuenta términos claros como qué es la emisión. En este caso es la descarga de una sustancia o elemento de aire en estado líquido o gaseoso o sólido en alguna combinación de estos proveniente de una fuente fija o móvil. Recordemos que las fuentes fijas son aquellas como las industrias y las fuentes móviles son aquellas como las de transporte urbano, todo lo que son locomotoras, automóviles, etcétera. Igual en la imagen que les comparto tenemos básicamente como una relación del contaminante, fuentes móviles, fuentes fijas, contaminantes primarios y contaminantes secundarios. De allí también parte lo que es el término de ignición, el cual es el que se genera a partir de la transferencia o se entiende por la acción opuesta de aire admisible, es el aire respirable o a nivel de la troposfera. Tenemos también el concepto de promedio aritmético y geométrico. Ese nos habla básicamente de los cálculos que se realizan para medir la calidad del aire o para realizar los promedios básicos. En el caso del aritmético es la sumatoria de todos los datos al promediar dividido por el número de los datos totales. Y el geométrico es la raíz enésima del producto de todos los datos a promediar. Para su cálculo se debe utilizar la ecuación que pues básicamente la encontramos en la norma. De allí el artículo 1 también nos habla de los niveles de contaminación. Recordemos que actualmente debemos trabajar con base a esos niveles, los cuales son advertencias tempranas y de alerta para los casos donde tenemos contaminación. El nivel 1 nos habla de aquel tipo de contaminación que en el momento no es nociva o no representa un riesgo para el ser humano. En el nivel 2 vemos que es aquel que se presenta cuando las concentraciones del aire y el tiempo de su exposición causa efectos adversos o manifiestos a los seres vivos. En el 3 ya estamos ante un nivel más avanzado, donde la contaminación del aire puede cambiar las funciones fisiológicas o vitales y puede generar enfermedades crónicas a organismos vivos y la reducción de la expectativa de vida de una población, ¿sí? Algo similar como el tema que vemos en China o en el Oriente Medio, donde gracias a ese material particulado y ese descontrol de las industrias, pues vemos que los niveles están bastante altos. Y
El nivel de emergencia 4 es aquel que se presenta cuando la concentración de contaminantes en el aire y su tiempo de exposición puede causar enfermedades agudas o graves o la muerte de seres vivos, ¿sí? En este caso, en los capítulos de más adelante, en los artículos, vamos a profundizar un poco sobre ese tema del nivel de emergencia del que hablamos. De aquí vamos a pasar a lo que es el artículo 2 de la norma, el cual modifica el artículo 4 de la resolución 601 de 2006. En este nos habla básicamente el artículo 4 de los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio. En la tabla 1 se establecen los niveles máximos permisibles a condiciones de referencia para contaminantes criterios, los cuales se calculan con el promedio geométrico para las partículas suspendidas totales y promedio aritmético para los demás contaminantes. Para explicar un poco el artículo 2, este nos habla de los contaminantes criterio. ¿Qué son los contaminantes criterio? Son aquellos que se han identificado por todas los entes, las naciones y los gobiernos, donde se identifican básicamente estos contaminantes, los cuales son las partículas suspendidas totales, las partículas que hablamos, por ejemplo, en el caso de del material particulado, igual a 10 microgramos por metro cúbico, las partículas o material particulado PM2.5, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono y el monóxido de carbono. Allí tenemos unos niveles en la parte central de esta tabla del máximo permisible. Entonces, para las partículas suspendidas totales, el máximo permisible es de 100 micras, ¿sí? De 100 microgramos por metro cúbico. Y esto se da en tipo de exposición anual, ¿sí? Por ejemplo, en el dióxido de azufre hablamos de 80 en anual, de 250 en 24 horas y 750 en 3 horas. Esto lo que nos dice es que tenemos básicamente ya unos puntos de referencia frente a lo que es todo el tema de contaminación y cuáles son los niveles permisibles. En el artículo 3 de esta norma modifica el artículo 5 de la resolución 601 y nos habla de los niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales. En este se generan los efectos carcinogénicos y umbrales para las principales sustancias generantes de dolores o ofensivos. En la primera tabla nos habla básicamente de esos elementos contaminantes que pueden producir cáncer. Entonces está el benceno, el plomo y sus compuestos, el cadmio, el mercurio inorgánico, el tolueno y el vanadio. Los niveles permisibles y la exposición anual a las cuales ya la norma los tiene reglamentados. Y en cuanto a los olores ofensivos, el ácido butírico, el amoníaco, el dicloro, el etilmectano, el etilacrilato y demás compuestos químicos que generan molestias al ser humano y a los seres vivos. En el artículo 4 modifica el artículo 6 de la resolución 601 de 2006 y el cual quedará así. Sobre el artículo 6 nos habla sobre los procedimientos de medición de calidad del aire. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial adoptará a nivel o un protocolo para el monitoreo y el seguimiento de la calidad del aire, el cual será elaborado por el IDEAL, el Instituto Hidrológico y de Meteorología para Estudios Ambientales. Esto nos habla de que básicamente existen ya unos protocolos bien conformados para verificar que se dé cumplimiento a la norma. Es importante también tener en cuenta que existen unos parágrafos, por ejemplo como el primero, que dice que mientras este ministerio adopta el protocolo, el monitoreo y seguimiento de calidad se seguirán los procedimientos establecidos por la EPA, por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y en su parágrafo 2 nos habla de que el Instituto de Hidrología IDEAN adoptará entre los 6 meses siguientes a la publicación de la presente resolución los métodos de medición y monitoreo de calidad del aire de la última versión
la cual tengan publicada en la página del IDEA. En el quinto artículo nos habla básicamente de las mediciones de calidad del aire y modificar el artículo 8 de la resolución 601/2006, el cual quedará así: artículo 8, mediciones de calidad del aire por las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales competentes están obligadas a realizar mediciones de calidad del aire en el área de su jurisdicción de conformidad con lo establecido por la presente resolución. Allí es importante tener en cuenta que las autoridades están en todo el deber de informar en el momento en que se esté presentando algún tipo de contaminación que agrave la salud de las personas. Con ello podemos exponer lo que básicamente sucedió en la ciudad de Medellín hace un par de meses, donde se hicieron las mediciones, pero también se anunció rápidamente los estados de emergencia y las medidas que se adoptarían para reducir la contaminación. En el artículo 6 nos habla de la declaración de los niveles de prevención. Este artículo modificó el artículo 10 de la resolución 601/2006. En este artículo nos habla de las concentraciones, condiciones de referencia y el tiempo de exposición bajo las cuales se deben declarar por parte de las autoridades ambientales competentes los estados excepcionales de prevención, alerta de emergencia que se establecen en la tabla 4. Entonces, esto nos habla básicamente que si en una ciudad realizan estudios o mediciones de calidad del aire en 24 horas, si tomamos como referencia las partículas suspendidas totales y estas exceden los 875 microgramos metro cúbico, entonces estaríamos ante alertas. Así es, compañeros, que les realizo esta exposición. Es importante tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, el aire, y contribuir para que tengamos un ambiente sano como futuros ingenieros ambientales y como sociedad. Muchas gracias y quedo atento a comentarios.